El árbol padre, por Matthew Dean. Cuando el Freyjord apenas emergía, Ivan ya era un feroz guerrero, con una voluntad de hierro implacable. Sin embargo, cuando los hijos del hielo se alzaron dominantes y menospreciaron a Ivan y a los suyos como a simples mortales que osaban desafiarlos, Ivan se sintió impotente. Juntos, planearon derrocar a sus sobrenaturales maestros. Ivan el Cruel y sus hombres, curtidos por la batalla, emprendieron un viaje naval desde el puerto de la Guardia de Hielo y llegaron a unas tierras lejanas que, según la leyenda, eran el origen de toda magia. Ivan quería apropiarse de aquel poder para vencer a los hijos del hielo. La flota se alejó hasta perderse de vista en el horizonte y terminaron convirtiéndose en mito y cayeron en el olvido, pues nunca más se supo de ellos. Su rastro se desvaneció como huellas en una tormenta de nieve. El mar, como si rechazara su noble objetivo, los hostigó con el mordisco de olas constantes y minó la moral de incluso los más tenaces. Después de atravesar con su espada a varios cobardes amotinados, desembarcaron en la orilla de Jonia y masacraron sin piedad a la resistencia nativa. Los jonios se rindieron y guiaron a los freljordianos hasta una arboleda sagrada conocida como Omicayelán, el corazón del mundo. Ellos creyeron que se trataba de un regalo para los conquistadores, un símbolo de lealtad, pero lo que encontraron en aquel vergel fue la resistencia más feroz. Un nuevo enemigo apareció. Bestias quiméricas, medio humanas, medio animales, se lanzaron contra el ya mermado batallón y siguieron reduciéndolos en número. Ivar no cesó en su empeño y condujo a los pocos guerreros restantes hasta aquello tan sagrado para los jonios, el sauce divino. Un árbol enorme y repleto de hojas largas y finas que emitían destellos de luz verde y dorada. Mientras sus hombres eran masacrados en un asalto final, Ivan se quedó paralizado al contemplar el árbol místico. Dispuesto a quebrar la voluntad de sus enemigos, agarró su hacha de batalla y lo golpeó con la fuerza de 10 hombres. No sintió ningún impacto, no sintió nada. Cuando se extinguió la fuerza vital del sauce divino, emitió una luz cegadora. Lo que pasó a continuación fue todavía más extraño. Sus manos se fundieron con el hacha y con la madera del sauce divino, convirtiéndose en uno. Sus extremidades se volvieron más largas y rugosas. La transformación se extendió a todo su cuerpo. Unos momentos después medía 3 metros. Contempló a sus camaradas caídos. Se sentía vivo a pesar de no sentir los latidos en su corazón. En su interior habló una voz. Observar, le dijo. Durante lo que para él fueron segundos, aquellos cuerpos se descompusieron y dieron lugar a legiones de hongos e insectos. Las aves carroñeras y los lobos se alimentaron de aquella carne. Los huesos se pudrieron y convirtieron en tierra fértil, y las semillas de la fruta que habían comido los conquistadores germinaron hasta ser árboles repletos de fruta. Las colinas se alzaron del suelo y volvieron a él, como si de la respiración del mundo se tratara. El latido de las hojas y los pétalos se sentía con fuerza. Toda la muerte que había a su alrededor dio lugar a una increíble explosión de vida. Ivan nunca había contemplado tal belleza. Todas las formas de vida estaban unidas como un nudo imposible que no quería ser deshecho. Reflexionó sobre todos los errores que había cometido y la crueldad con la que había tratado a los demás, y una gran tristeza lo inundó. Lloró, y sus lágrimas brotaron rápidamente en su corteza y en las hojas que ahora recubrían su nuevo cuerpo arbóreo. ¿Me estoy convirtiendo en el sauce divino?, se preguntó. Entonces la voz interior volvió a hablarle. Escuchar, le dijo, y él hizo caso. Al principio no oyó nada, después el gimoteo de un sinfín de animales, el sollozo de los ríos y el lamento de los árboles. Era una sinfonía de luto por la pérdida del sauce divino. El remordimiento invadió a Ivern y rompió en llanto ansiando el perdón. Una pequeña ardilla se acurrucó en sus piernas. Sintió la mirada de los animales cercanos. Las plantas se acercaron a sus raíces. La naturaleza le estaba perdonando. Y para Ivern fue una sensación cálida. Cuando por fin se movió, había pasado más de un siglo y el mundo parecía nuevo. La violencia y la crueldad ya no eran más que un eco de su pasado.
Nunca volvería a ser aquel hombre que había sembrado tanta destrucción, e incluso preguntó a aquella voz por qué lo habían perdonado a él. La voz le habló por tercera vez. «Crecer», le dijo. Ivern estaba confundido. ¿Acaso se refería a que debía crecer él o ayudar a crecer al mundo? Decidió que debía tratarse de ambos. Al fin y al cabo, ¿a quién no le beneficia el crecimiento? Ivern se miró a sí mismo. Su piel convertida en corteza, el hongo de su brazo, la familia de ardillas acurrucadas donde antes había tenido la funda de su arma. Quedó asombrado con su nuevo cuerpo. Descubrió que podía enterrar sus pies y comulgar con las raíces y los insectos, incluso con la mismísima tierra. Decidió que lo mejor sería comenzar por conocer a todos los habitantes del mundo y se puso a ello. Le llevó unos cuantos siglos, aunque él no sabría decir exactamente cuántos, porque el tiempo vuela cuando uno se la pasa bien. Deambuló por el mundo y entabló amistad con todos los seres, grandes y pequeños. Acercó a la oruga a su destino, jugó con los traviesos ancestros ígneos, abrazó a Elmax y rió largo y tendido con hongos ancianos. A su paso, los bosques florecían en una primavera perpetua y las bestias vivían en armonía. En ocasiones, rescataba a criaturas que habían sido heridas injustamente por depredadores descuidados. Una vez se encontró una golem de piedra con heridas graves. La pobre se encontraba al borde de la muerte, así que le hizo un nuevo corazón con un guijarro de río. Haciéndole honor a la tradición de los seres minerales, la golem se convirtió en una amiga de Ivern de por vida. Decidió llamarla Daisy, por las margaritas que comenzaron a brotar de su cuerpo de piedra. Ahora cada vez que Ivern está en peligro, Daisy acude rápidamente. A veces se encuentra con comunidades de humanos. Algunas son más o menos pacíficas. La mayoría se refieren a él como el árbol padre y contaban historias sobre su curiosa benevolencia. Pero a Ivern le perturbaba ver cómo tomaban más de lo que daban, los crueles y humanos que podían llegar a ser, y al final se apartó de su lado. Pero entonces la voz de su interior le habló por cuarta vez. Ivern dejó los bosques y emprendió un viaje por aquel mundo lleno de humanos. Volvió a sentir la determinación del pasado, pero esta vez sin rastro alguno de malicia o crueldad. Esperaba que llegara el día en el que pudiera compensar por todo lo que había tomado. Si iba a ser el nuevo sauce divino, tenía que cultivar humanidad, ayudarlos a que vieran, oyeran y crecieran. Él había sido humano y sabía lo difícil que eso iba a ser. Pero sonrió y asumió el reto de conseguirlo antes de que el sol se pusiera por última vez. Tenía tiempo suficiente.